Pero mirá que sos linda, Montevideo, ¿eh? Muy buenos días a todos. Aquí estamos en esta Montevideo, como decimos siempre, más viva que nunca. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Felices por comenzar este viernes que nos viene a cerrar la tercera semana de Ciudad Viva y por la presencia de Guillermo Bonefón, nuestro director de cámaras, que hoy vamos a ver cómo anda porque viene de unas semanas de... A ver si se acuerda cómo es esto de... En los números de la pandemia, pero bueno, ya lo tenemos por acá. Está recuperado, así que le mandamos un saludo. Bueno, ¿andan bien? Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, enterándonos de las noticias, como ya sabíamos, enterándonos. Un poco acostumbrándonos a estas nuevas noticias, acostumbrándonos a los nuevos precios del combustible. Viviéndolas. ¿Cómo? Viviéndolas. Empezando a vivirlas, exactamente, porque es justamente a partir de hoy entrará en vigencia el aumento del precio del combustible, el aumento del precio del boleto. Y obviamente que esto es como normalmente trae como consecuencia una catarata de subas a la que el gobierno necesita enfrentar de alguna manera. Ustedes ya algo hablaban en el informativo, vamos a seguir hablando. A ver de qué manera se pueden enfrentar esta escalada en los precios, sobre todo en los precios de los artículos de primera necesidad. Sí, se está hablando como tema, ¿no? Iniciativas para reducir el IVA a los productos panificados, a los fideos, que no son suficientes para incluso para integrantes de la coalición de gobierno, pero el aumento de los combustibles pega fuerte, digo, como vos decías recién, el precio del boleto es como el primer impacto tras casi 15 meses sin aumentar. Sin aumentar, claro. Finalmente aumenta y para mucha gente le pega, ¿no? Y sí. Es como mucha plata. Hay una compañera cubana que trabajaba en TV Ciudad, en una parte de una cooperativa de limpieza, que una vez me dijo que cuando llegó su hijo desde Cuba, que ya le contaba lo que caminaba desde el barrio Reus, al norte, el barrio de los judíos, conocido popularmente, ¿no? Hasta Plaza Independencia. Porque le explicaba a su hijo, porque acá es $1. Y fue como, ella me lo estaba diciendo, me estaba haciendo esa anécdota, y uno toma dimensión la cantidad de cuadras y lo que implica el transporte público en Montevideo, que ya de por sí es caro, y que bueno, a partir de esta suba termina siendo, me quedé como esa tranquilidad, entre comillas, de que los jubilados y los pensionistas no van a sufrir este aumento que sí el resto de los sectores de la población y el plan ABC también, ¿no? Los vecinos más. $1, con lo que significa $1 en otras partes del mundo, como por ejemplo en Cuba. Ni hablar. Bueno, cuénteme cosas. ¿Qué es momento? Es momento de conocer qué pasa en las calles. Saber cómo está la capital. Es verdad. Es verdad. Y para eso abrimos las puertas a la ciudad para ir al Centro de Gestión de Movilidad y nuestra compañera Lucía Gómez nos cuente un poquito cómo viene el tránsito en Montevideo. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, aquí para comentarles cómo está la movilidad hoy en la ciudad. Afortunadamente a esta hora no tenemos registrados siniestros y están funcionando correctamente los semáforos. Sí están previstos algunos cortes de tránsito, precisamente en la zona de la Ciudad Vieja. Se va a estar cortando Ciudadela entre Soriano y Canelones hasta aproximadamente las 17 horas. Por el barrio Aguada se va a estar trabajando en la avenida San Martín, por lo que va a estar cortada solamente hacia la avenida Millán, entre Isidoro de María y Martín García hasta las 16 horas. Por el barrio Larrañaga, la calle Quijote entre Yaguarí y Pedernal, y Yaguarí entre Boulevard Artigas y Quijote hasta las 13 horas. Por la zona de Villa Española, Coruña, entre Tomás Claramunt y Brazo Largo. Allí se están realizando trabajos de saneamiento y está previsto que esté cortada hasta aproximadamente el 5 de abril. Por la zona del Buceo, Benigno Paiva, entre Saldaña da Gama y Miguel Grau hasta las 16, y por la zona de Pocitos, Marco Bruto, entre Juan Pablo Laguna y Plácido Yauri también hasta las 16 horas. Bueno, hasta aquí fue toda la información por esta semana. Que pasen un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes. Muchísimas gracias, Lucía, por este informe. Bueno, ya vimos cómo va a estar la calle en materia de tránsito, cómo va a estar el clima para esta jornada de viernes 1 de abril. Bueno, se preveía una mínima de 7 grados, actualmente tenemos 13, una máxima de 19 para hoy, con cielo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones. Para mañana, sábado 2 de abril, mínima de 7 grados, máxima de 22. En tanto, para el domingo se prevé cielo nuboso y cubierto, temperatura mínima prevista es de 10 grados. Y la máxima, ahí les va a gustar porque hace calor, 25 la máxima para el próximo domingo 3 de abril. Precioso.
Bien, y ahora comentarles algo de lo que veníamos ya adelantando, ¿no? Porque vamos a tener móvil, vamos a tener muchas cosas para compartir hasta las 10 de la mañana, pero realmente me quedé pensando en eso de los anuncios para amortiguar los incrementos de precios que realmente están preocupando mucho a la población, y ni que hablar, me imagino, también al gobierno por el incremento de la inflación y todo lo que eso arrastra, ¿no? De ajustes salariales, de ajustes de tarifas y demás. El gobierno además evalúa también modificar un régimen de importación y sus aranceles para determinados productos. El senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, había planteado el acuerdo de precios que se extendiera a distintos productos de la canasta básica luego de la exoneración del asado. Este tema también lo planteó el Partido Colorado, que de momento hasta ayer se había quedado medianamente conforme con los anuncios del presidente de la República, desde Torre Ejecutiva, pero bueno, van a seguir trabajando porque lo que nos decían desde el Partido Colorado es que la rebaja no sea, digamos, indiscriminada o al voleo, sino que tenga un sustento técnico. Bajamos es decir, tal producto, el IVA, ¿no? Pero porque tiene un impacto efectivo en el consumo de la gente, el consumo popular. Eso es lo que se está tratando a nivel de técnicos, por lo menos del Partido Colorado. Pero claro, están surgiendo dentro de la coalición propuestas para ampliar la rebaja a otros artículos, porque uno no solo... Bueno, quisiera ver qué tanta gente compra asado. Es decir, por eso, inclusive otros cortes de carne. Otros cortes, porque el asado, yo no sé si capaz que es el más popular, pero cuando uno va a hacer un guisito compra otras cosas, El otro día me explicaba un carnicero el tema del asado. Me decía, el primer corte, lo primero que más se vende en las carnicerías es la carne picada. Y lo segundo es el asado. Pero me dice, ¿qué pasa? Vos para comer 4 personas comprás 3 kilos de asado. Claro. Pero para comer 4 personas, comprás de repente medio kilo de otra carne y haces un guisito, como decís vos, Pilar. Sí. Entonces, claro, es lógico, se entiende lógico que se vendan, que sea uno de los cortes más vendidos el asado, aunque uno se pone a pensar y dice, ¿cuántas veces compro yo asado de tira en mi casa para hacer tanto a la parrilla o al horno o como sea? Es algo típico de la construcción, ¿no? En la construcción sí es... El asado de obra, con madera de cofrado. Exactamente. Eso le da más gustito, dice. Pero en las casas, en la vida cotidiana, no es una comida de todos los días. Y la carne picada tiene otro manejo, otras Claro, posibilidades, en la cocina, me parece para... hasta una engaña pichanga, ¿no? Ahora, ¿es cara la carne picada? También, claro. Es muy cara. Sí, sí. Es cara y lo más vendido, como decían ustedes. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hemos analizado el tema, lo hemos seguido de cerca. Ustedes saben, ayer cerró finalmente la mutualista Casa de Galicia. Tuvimos aquí en piso a personas vinculadas de forma muy estrecha en la institución. Mucha gente nos escribió justamente por esa nota, porque, claro, lo que es la empatía, ¿no? Solidarizándose con el momento duro que estaban viviendo. Bueno, hay informaciones que surgen vinculadas a la mutualista y que tienen que ver con que justamente Casa de Galicia, el activo de la ahora ex mutualista, es de $20 millones inferior al pasivo, según publicó el matutino La Diaria. Y acá entran un montón de cosas a pensar, como la recuperación del acervo que tiene Casa de Galicia en el entorno, ¿no? Que era un poco lo que buscan recuperar los ex socios ahora, ¿no? Claro, el sacar la parte cultural, que capaz que no tiene tanto valor hacia afuera, pero sí mantener esa otra cara de la colectividad gallega en Uruguay que había atesorado Casa de Galicia. Dentro del panorama de las otras, ¿no? De las buenas noticias que podemos estar hablando, hoy a las 13 horas se comienza el sorteo para conocer la suerte de todas las selecciones en el próximo Mundial de Qatar. Mundial muy discutido, que ha tenido muchos conflictos, que ha tenido muchísimos fallecidos en la construcción de sus estadios, que se va a hacer por primera vez en la historia en un mes para nada común, porque esto va a empezar el 21 de noviembre, va a terminar el 28 de diciembre, producto de que es la época donde menos calor hace, más allá de que hay algunos de los estadios que tienen hasta refrigeración, ¿verdad? Más allá de todo eso, es impresionante todo lo que va a haber. Bueno, pero hoy a las 13 horas vamos a conocer fundamentalmente nosotros qué suerte le toca a Uruguay. Uruguay, en el día de ayer la FIFA publicó el ranking FIFA famoso y Uruguay quedó en el puesto número 13.
O sea que estamos bastante bien después de estas últimas 4 victorias al hilo en las eliminatorias. Pero nos toca el bombo 2 o el bolillero 2, ¿no? Entonces ahí nosotros primero tenemos que elegir, nos va a elegir la suerte, un representante del bombo 1 que son los llamados cabeza de serie. Sí. No podemos enfrentar ni a Argentina ni a Brasil de ese bombo 1. Exacto. Por pertenecer a la misma Cuando confederación. usted dice bombo, ¿es el bolillero? Es el bolillero, exactamente. O sea, porque quedamos en tercer lugar. No, pero no sí, por eso. explíqueme. No por eso. Porque se elige. Mal método de la patada. No, Está muy perfecto. bien, está muy bien que pregunte, porque yo En el tampoco lo grupo entiendo. uno, le diré, En Bien, el bien. grupo 1 Gracias, José. No, la o en el apoyo. bombo 1, bolillero 1, van las selecciones mejor calificadas en el ranking FIFA. Ajá. Más Qatar, porque Qatar está en el lugar 50 y pico, Qatar. pero como Anfitrión. es el local, Bien. entonces también va ese bombo. Entonces, Uruguay no se puede enfrentar a ningún país de la misma confederación. Por lo tanto, Argentina y Brasil, que están en ese bombo, nosotros los vamos a evitar en el mismo grupo al principio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos puede tocar? Qatar, Bélgica, Francia, España, Inglaterra o Portugal. Bueno, elijan. hasta Qatar iba bien. Hasta Qatar. Después el Claro, resto si se nos complica tocara un poco. Qatar, ya nos tocó en el 2010 Sudáfrica, que era el local, Sí. y nos tocó en Rusia Ahí fue y descalificarlo, ¿no? y dejarlo afuera. Sí. Y nos tocó Rusia, que no lo dejamos afuera, pero le ganamos. Así que tenemos buenos antecedentes con los locales. Sería lindo, sería lindo. Vamos a ver, ¿Qué ojalá. se hace? ¿Qué se Ojalá. hace? ¿Se mira el sorteo o no? ¿O se acepta? ¿Qué se hace? ¿Se hace fuerza porque salga alguno de esos? Y yo creo que alguna toque lo que sea. Viste que el otro día hablamos de las promesas. ¿Qué somos capaces de prometer si nos toca Qatar? Yo qué sé. Acá hay dos que hacen promesas futboleras. Ahí va. Sí, pero cuando se gana, Por vas a eso. andar prometiendo por el fixture, imagínate. Bueno, y después siguen los distintos, seguirán los distintos sorteos. Tampoco nos puede tocar ni contra Ecuador, que es el otro, que es otro equipo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ni tampoco con el eventual, porque todavía no se sabe quién es, si es Perú, porque Perú tiene que jugar un partido contra el ganador de Australia con Emiratos Árabes. Sí. Pero bueno, para eso todavía falta un poquito. Son 8 los estadios en los que se va a disputar el Mundial, y es el Mundial con más cercanía, después del Mundial del 30, creo que es el Mundial con más cercanía. El estadio más lejano queda a 46 kilómetros de la capital, de Doha. Qué belleza. O sea que es de acá a Atlántida, A la más mano. o menos. Sí, claro. Eso es lo más lejos que tiene que viajar una selección. O sea, por lo tanto, todas pueden perfectamente quedarse ahí en Doha y después de ahí distribuirse en los partidos. Los estadios, muchos de ellos están construidos a 0 kilómetros de la nada y son espectaculares. Bueno, ya lo vamos a ir viendo, ya vamos a ir enterando de muchas cosas. Pero lo más importante es que a partir de las 13 horas conoceremos cómo será la andadura de este Uruguay que por 4º mundial consecutivo nos estará representando. Bueno, veremos entonces en los informes durante todo el día de TV Ciudad qué suerte, por lo menos en los papeles, puede tener Uruguay. Nosotros nos vamos a ir a una tanda, si les parece bien, ¿Cómo pero no? ya les anunciamos que a la vuelta vamos a estar con Raquel Navarro, es presidenta, es fundadora de la Asociación Autismo en Uruguay, para hablar de estos pormenores. Mañana es el Día Mundial de Concientización del Autismo y hay una realidad del día a día que vamos a tratar de poner sobre la mesa en este programa. Ya venimos. Como lo anunciábamos hace instantes, estamos recibiendo en piso con mucho gusto a Raquel Navarro, directora general, me tengo que corregir, la presidenta de la Asociación Autismo en Uruguay y también fundadora de esta linda forma de atender una temática que implica tanta necesidad de atención como de capacitación. En el día de mañana es el día de concientización del autismo y también es un día especial para ustedes porque tiene la previa de una presentación frente a Presidencia de la República en el día de hoy, de una carta. Empecemos por hablar un poco de esta organización. Bienvenida, Raquel. Gracias por invitarnos y por tener en cuenta el autismo, fundamentalmente. Empezamos con la carta, decías tú. Mira, en realidad nosotros hemos ido como increciendo en el tema de los reclamos, a ver, retrocedo un poquitito.
uno también va aprendiendo sobre el camino. Y así como vas aprendiendo sobre autismo, que duró toda la vida, y que empezás a aprender, en mi caso, por mi hijo, nunca me imaginé estar en la situación que estoy hoy, de un poco de esa visibilidad, no me la imaginé jamás. Sí, siempre fui una madre muy preocupada, muy estudiosa de viajar, de salir al extranjero, de querer saber qué tenía mi hijo, de insistir por un diagnóstico, ¿no? Una madre luchadora y consciente, responsable, estudiosa. Pero por ahí el tiempo fue mostrando que era necesario, por diversas vías que no sería largo de explicar, que era necesario ir haciendo más cosas. El tiempo. Mi hijo ya tiene 28 años y yo me he involucrado de forma pública, diríamos, hará 9 años, 8 o 9 años. Había pasado toda una vida. Y bueno, y uno va primero a la necesidad de una organización que realmente se dedica a trabajar, que el objetivo sea ese. Luego de comenzar a conseguir lo mínimo indispensable para trabajar, que es una casa, que ahora son 2 casas, los espacios, arreglarlos, el dinero, ¿no? Todo muy así. Y te vas encontrando con las dificultades y con la incomprensión del tema. Porque en la medida que vas haciendo reclamos, pidiendo entrevistas, conversando, te das cuenta lo difícil que es Y justamente en ese marco, no quiero que se pierda eso, ¿no? En las dificultades y en la incomprensión del tema. ¿Cómo lo vivió usted en carne propia eso? ¿Qué fue lo primero, las primeras barreras que se encontró? La primera barrera fue para un diagnóstico, es decir, la ignorancia médica del tema. En el caso de Fer, hace esos años, bueno, que su pediatra no le encontraba nada diferente, claro, 2 minutos, ¿no? Claro. Y uno convive con él. Hoy tiene 28, ¿cuándo lo diagnosticaron? Lo diagnosticaron a los 3 años y medio, pero yo estaba desde el año y medio insistiendo que mi hijo, algo pasaba con él. No tenía la menor idea de qué, pero algo tenía sin duda. Neuropediatra grado 5 que no tenía nada, psiquiatra infantil que no tenía nada, pediatra grado 5 que no tenía nada, hasta que al final una médica amiga nos derivó a otro lugar donde lo diagnosticaron de inmediato. De hecho, puedo decir que era como de tapa de libro. Yo hoy hubiera dicho de inmediato, ese chico tiene autismo. Era así de claro, porque no es un autismo leve, además, el que tiene. Vos empezaste diciendo esa frase que el autismo se aprende durante toda la vida. Y en algunos de los testimonios que vamos a compartir hoy, la palabra difícil está presente y en cantidad, es una cantidad apabullante. Un trastorno del desarrollo como es el autismo, una condición que necesita tanta... Lo primero es un conjunto. Es un conjunto de trastornos, no es uno. De ahí la dificultad. Existen tantos trastornos del autismo como existen personas con autistas. Es así. Espectro, que a veces le cuesta, pero inclusive a los padres te discuten, hay un autismo. Espectro es sinónimo de gama. Gama es el color, la gama de colores. ¿Y esa gama debe estar también en la atención? Y sí. Porque, a ver, lo primero que tenemos que tener presente cuando estamos con personas con autismo es que no somos nosotros los que vamos a decidir qué es lo que él va a hacer y cómo seguir el camino. Los tenemos que estudiar e ir, ¿no? De alguna manera exigiendo también, pero para ver hasta dónde van, estudiándolos, analizando cada uno para ver qué camino se sigue con cada uno de ellos. ¿Y en esa no hay gama, uno universal. En esa gama, ¿se está preparado? ¿El sistema de salud, por ejemplo, está preparado? ¿Se sigue sabiendo poco de autismo? Se sigue sabiendo muy poco de autismo. ¿Cuáles son las principales falencias hoy? Mira, las principales falencias... El diagnóstico, por ejemplo. Bueno, el diagnóstico. Ahora, lo que pasa es también sobre la marcha, como te decía, se va aprendiendo. Yo era una de las que reclamaba el diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano, empezaron a aparecer falsos positivos, muchísimos, porque no es el único trastorno del neurodesarrollo o dificultad en el desarrollo temprano del ser humano que existe, el autismo. Entonces, hoy se habla de detección, ¿no? Detección temprana, que implica que el médico dice, ese chico tiene características que son compatibles con, pero queda en suspenso. El diagnóstico definitivo queda en suspenso. Lo que no puede quedar en suspenso es el tratamiento, que debe ser inmediato. ¿Y qué es lo que sucede a veces? También el tratamiento queda en suspenso. Entonces, ¿qué ocurre?
el tiempo perdido en esa etapa temprana, en esos primeros años de vida, no se recupera más. La plasticidad del cerebro ya no es la misma. Entonces es fundamental, como es fundamental también aumentar los tiempos de tratamiento. Las terapias tienen que ser las indicadas para cada caso, no la misma para todos. En la actualidad lo que tenemos, la cantidad de terapias que tenemos, gratuitas diríamos por BPS, pueden ser suficientes para un chico con autismo leve, probablemente. De ninguna manera son ni cercanas, ni remotamente cercanas a lo suficiente para un chico con autismo moderado y severo. Vos hablabas de la atención y a veces ponemos la atención en las cosas que se detectan como limitaciones, pero hay un montón de potencialidades que descubrir esas potencialidades muchas veces recae Exacto. en los padres, en las madres. Sí. Y en ese sentido vamos a compartir con ustedes una serie de testimonios que hemos recogido para que nos dan cuenta cómo ha sido para algunos padres ese reconocimiento de las potencialidades de sus hijos. Por un lado, desde lo que es la escritura, un vuelco así abismal, ¿no? Antes escribía con unas letras enormes y con dificultad, ahora lo hace mucho mejor, con unos cuadernos preciosos que hace él, y con más rapidez, con más fluidez, realmente por ese lado. Y después también desde el punto de vista del lenguaje de la comunicación, que es otro de los grandes problemas, ¿no? de la gente con autismo, ha mejorado mucho en la interacción, con nosotros y demás. Es uno de los pocos espacios donde hay atención para muchachos adolescentes y ya mayores, siempre para... Cuando son niños, chicos, hay mucho más posibilidades. Después las posibilidades ya se escasean mucho. Cuando me lo diagnosticaron a Nahuel, que tenía 4 años, fue un impacto realmente, porque no sabía cómo seguir la situación. Después me fueron ayudando, los profesionales, inclusive me fueron guiando por el camino de llevarlo, no solamente en el estudio, sino que también en cosas porque a él le cuesta la inserción en la parte social. Entonces me dijeron de que podía hacer teatro, podía hacer algo de arte, pintura. Él se destaca mucho en la pintura porque expresa todo lo que él siente en sus cuadros y ha hecho cursos de pinturas inclusive. Teatro también le sirvió para poderse sacar ese pánico escénico, digamos, de hablar con alguien o de presentarse ante alguien, y bueno, eso también lo ayudó. Y bueno, ha sido una lucha continua, pero con buenos resultados. Realmente estoy muy contenta de que con todo este esfuerzo que se hizo, se logró que Nahuel llegara como llegó hoy. Y ahora que está empezando a venir acá, a este instituto que tiene mucha parte de creación, en la parte de pintura, en la parte del arte, que es lo que le gusta a él, de expresarse, de compartir. Claro, por supuesto que siempre vamos a lo mismo, nos faltan un poco de recursos para poder seguir empujando todo esto, ¿no? Él es un chico que tiene un potencial de inteligencia bastante alto, pero que necesita sus tiempos y más personalizado. Porque en un grupo de repente para tomar apuntes o de repente no entiende lo que dice el profesor y tiene que preguntar nuevamente, ahí ya se queda un poco para atrás, pero en la medida que tiene algo un poco más personalizado, responde notablemente. Son unos chicos con muchos sentimientos, enseguida se hacen querer, enseguida se integran, son muy compañeros a la hora de dar una mano, de ayudar al otro compañero también. Son muy, no digamos especiales, pero tienen sus sentimientos a flor de piel, ¿verdad? Jessica tiene un TEA, un autismo. El de ella no es leve. Digo, en esta institución hay todo tipo de niños. El de ella es un moderado a severo. Bueno, muy difícil desde chiquita encontrar escolarización. No en todos los lugares, además donde hay mucho ruido, donde hay muchos niños, se me hizo muy dificultoso. Ella no tiene letroescritura,
pero sí tiene un gran potencial en las manualidades, que lo descubrimos acá, digo, que le encantan hacer todo ese tipo de cosas, pintar, todo ayudada, todo, pero ha logrado. Además, tenemos que pensar en un futuro, porque ya dejan de ser niños. Muchísimos, muchísimos. Ella, por ejemplo, en la electroescritura ha avanzado, poco, pero ha avanzado, pero ella tiene un deber de hacer algo, o sea, no es un rechazo como lo tenía antes. Y después en toda la parte de expresión, de comunicación, ella viene a un lugar donde está cómoda, digamos, ¿no? Todo ese potencial no estaba descubierto, digamos, hasta que está acá en un lugar que es muy individualizado, pero claro, se necesitan recursos para, imagínate, para cada niño. Estábamos disfrutando de las imágenes y sonriendo y valorando esos logros que son de los chiquilines sin duda, pero también son de los padres. Veíamos ahí a padres, madres enfocados en el desarrollo de sus hijos, aprendiendo, como vos decías, durante toda la vida. Y supongo, ¿no tiene la sensación de que uno los deja un poco solos, ¿no? Digo, cuando los deja nosotros como sociedad, como país. Sí, quitarle el poco. Estamos solos. Esos padres ahora están más acompañados, te lo acababa de decir Rosana, que es la última mamá que habló, hasta llegar ahí no había ningún lugar para ella individualizado, porque requieren eso. Requieren un espacio individualizado, requieren una atención. Los chicos aún compartiendo espacios en común por momentos, porque haces un juego de pelota, de básquet, nos divertimos, hacemos un taller de cocina, todos juntos, pero después hay momentos en que yo trabajo con cada uno de ellos de manera individual en algún momento todo el tiempo. ¿Ah? Que es la única manera de que ellos puedan realmente aprender. Es muy complejo el autismo, es sumamente diverso. Ahí vieron 3 casos, pero son todos diferentes, no hay uno parecido a otro. Ahí vieron 3 casos que son un poco emblemáticos porque uno se estaría tirando al leve, pero con dificultades concretas. Son un encanto todos ellos. Un moderado y un severo. Ahí tienen 3 casos que son completamente distintos. Y los demás son tan diferentes. Claro. Ahí está. Raquel, mientras miramos yo te miraba a vos y lo mirabas con mucho cariño, te brillaban los ojos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué representa ver a esos padres también que pasan por lo mismo que vos? No, en el caso mío fui yo la que logró todo eso. Entonces me emociona, sí, porque cuando lo veo de afuera y de repente los escucho hablar, cosa que no estamos todo el día hablando del tema, lo estamos viviendo, pero no lo estamos hablando todo el tiempo. Me pasa que me lleno como no es orgullo porque no es una palabra, de emoción y de aquella alegría de darte cuenta de que realmente es el camino, que no hubo equivocación, que cuando peleas por determinadas cosas es una realidad, que ese es el camino. ¿Y por qué están peleando hoy? ¿Cuáles son las reivindicaciones más importantes? Seguimos peleando por todo, como el primer día. ¿Está? Seguimos logrando, nosotros realmente podríamos tener más chicos de los que tenemos si tuviéramos recursos, no los tenemos. Estamos peleando porque la educación estos son jóvenes, si hubieran tenido este tipo de educación de pequeños, ellos hoy serían otras personas. Imagino que eso va a estar en la carta que se le va a entregar al presidente de la calle Pou. Raquel, brevemente te pido una reflexión. ¿Cómo se siente la mirada de los otros, de la sociedad, a los chicos y chicas? No es un buen lugar para vivir Uruguay, para personas con discapacidad. Hay incomprensión del tema. Ahí va, mira, tienen una responsabilidad muy importante los medios de comunicación, trasladar, no alcanza hablar 2 minutos, 5 minutos, 10, 15, media hora el 2 de abril. Es necesario que estos temas estén mucho más presentes. Mira, yo dije hace unos días y reitero ahora, los uruguayos no seríamos tan futboleros si no hubieran 20 programas de diferentes tipos todos los días. Bueno, estos temas deben estar dentro de la agenda también. El periodismo es fundamental, porque es lo que termina siendo nexo, lo que termina llegando a todas partes. Entonces, eso es un deber para todos. Lo mismo para una cosa que he ido aprendiendo es que también se necesita formar a quienes dirigen. No lo entienden, ellos también forman parte de la sociedad.
y no lo saben. Deberían tener quizás los oídos un poco más abiertos, sin duda. Pero recordarles quizás no sé cuánto tiempo tenemos. Yo la quería invitar a ver un tape que justamente hablaba de la mirada de los otros y las barreras que se enfrentan. Bueno. Muchas veces se los ve de pronto como si fuera un niño grande, y a veces vos ves como que le encargo, piensan que tendrás que tratarlo como si fuera un niño, con los parámetros, con los límites que de pronto uno le pone a un niño, y cuando el autismo es muy distinto, ¿no? Falta empatía, a veces de pronto te encontrás con gente que te pone caras raras si tiene o pega un grito o algo por el estilo, y bueno, eso cuesta un poco. De a poco se va avanzando, pero lento. Una de las cosas que la asociación pelea como institución es el centro de referencia autismo para que haya más gente formada en el autismo. Vos vas a los médicos y aparte de neurólogos, son muy pocos los que conocen o te puedan orientar bien con cosas del autismo. Psiquiatras que se encargan también, están más bien por la parte de medicación, de conducta y demás, pero no como un global de... Una respuesta integral. Una respuesta integral, exactamente. Con Nahuel he tenido bastante dificultades desde la escuela porque me decían que tenía que ir a un colegio integrado. No había un colegio especial para los chicos con TEA, con autismo. Y fue bastante dificultoso porque la gente que estaba allí, los acompañantes, eran psicólogos, que no es lo mismo de repente ser un acompañante terapéutico más especializado en el tema del autismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos de repente tienen unos episodios que los compañeros, los pares, no lo comprenden a veces, sus reacciones, y es porque están un poco a veces en su mundo, que precisan sus tiempos. Pudo ir avanzando con acompañamiento terapéutico, psicológico, psiquiátrico, y todo un equipo multidisciplinario que traté de empujar, más todo lo que le podían ayudar desde mi casa, para que él pudiera salir adelante. Y logró terminar la escuela, logró terminar ciclo básico y bachillerato, que no es poca cosa, ¿no? Se precisa más gente especializada más en el tema. Y quizás sea algo más institucional, no que los padres tengamos que de repente hacernos cargo del terapeuta, el acompañante, sino que pueda ser una inclusión en la parte institucional, que ya tengan la gente especializada allí para poder hacer una inclusión mejor. Hay ignorancia porque que la gente no se da cuenta que ellos lo necesitan. Porque de repente dicen, ay, aparentan una cosa, pero a la hora de estar institucionalizados o eso, es muy difícil tomarse un ómnibus. Hay niños que es imposible. No es un lujo estar en auto o andar en taxi. Es que es imposible. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta porque es solo el vivirlas, ¿no? Entonces no son lujos lo que se piden, son cosas que por la ignorancia tal vez o por el desinterés, es todo un conjunto, ¿no? Que eso es lo que más dificulta, hasta que no le pasa a uno parece no se da cuenta el otro de que no son lujos lo que uno pide. Son cosas la educación no es un lujo, es estar integrado. Pero como es tan difícil, parece que si yo te digo una maestra por niño, vos decís no, ¿para qué? Pero a veces se necesita. En otros lados, de repente en un grupo de 10, 15, no te da el tiempo, no podés hacer. Entonces, en un lugar que es individualizado, tú ves que ella puede hacer muchísimas cosas con su potencial. Pero cuando están en un grupo, no por obviedad, no se le puede dedicar el tiempo a cada uno que necesitan. Entonces, así hay grandes logros. ¿Qué te dejaron estos testimonios, Raquel? Sí, comparto, les agradezco además, a veces uno no se da cuenta de que cómo reconocen todo el trabajo, sí, sin duda. Y ahí también ustedes pueden ver la diversidad, las diferencias que hay en las manifestaciones, porque ahí son 3 chicos totalmente diferentes. Esos 3, cuyos padres hablaron, son 3 chicos que todos son distintos, dijimos, pero ahí tenemos un leve con dificultades, porque hay leves que tienen muchas menos dificultades,
un moderado y un severo. Algunos con comorbilidades, pero sí es tal cual lo dicen ellos y tal cual lo venimos demostrando. Nos ha demostrado a ver, tampoco estamos inventando nada, es como se trata en el mundo, como hoy se sabe que se trata en el mundo. El autismo es de altísima complejidad, como decíamos antes, y si tú no haces un análisis primario de ese chico, ¿qué ocurre? Cuando el chico comienza la escuela, el lugar de escolarización normal, debiera, y eso es general para todos, haber pasado antes por una etapa de tratamientos, de lugar de tratamientos, pero no 2 horas a la semana, sino 4 horas diarias. Un lugar, un preescolar de estímulos, diríamos, un preescolar que de alguna manera, donde haya gente muy especializada que los ayude en esa etapa temprana a avanzar de manera que cuando empiezan primaria, seguramente si estas cosas se dieran, una enorme cantidad de esos chicos estarían preparados para comenzar en una escuela común sin grandes dificultades. Hoy se está trabajando fuerte allí en Sayago y en Ciudad Vieja, y en ese marco hay una movilización, una movida muy importante este sábado, ¿no? Allí en el Museo Oceanográfico. Sí, tenemos dos. Tenemos esta tarde, a las 5 de la tarde, vamos a juntarnos en Plaza Independencia, donde le vamos a entregar una carta al presidente con un bosquejo de toda la situación. Y bueno, invitamos a todos los que quieran acompañar a las 5 en punto de la tarde, Plaza Independencia. Le entregamos la carta al presidente, cosa que ya le habíamos entregado una carta en el 2020, que por la pandemia fuimos solitos y lo dejamos. No hemos tenido respuesta alguna y ahora, bueno, cada vez, como decía, vamos a ir haciendo un poquitito más de presión porque, bueno... Ojalá que hoy haya suerte. Ojalá que sí. Mañana, 2 de abril, lo festejamos como todos los años anteriores con la carrera. Por favor, que acompañen además, porque es una pequeñísima fuente de recursos, porque no está federada, siempre por lo mismo, porque el autismo no le importa a nadie. Son 3K y 7K, igualmente 3K, se 7K, puede y colaborar. Se puede colaborar, se puede ir a acompañar, va a haber una exposición de trabajos de los chiquilines, que va a ser realmente una exposición hermosa, vale la pena ir. Y sí, colaborar como sea, realmente es muy difícil la situación. Y otra cosa que quiero recordar que es importante, que a veces no se menciona, es que nosotros tenemos cursos para padres y demás. ¿Por qué le llamamos cursos para padres asistentes? Porque consideramos, y esto tiene varios años ya, fue el primer curso para padres que hubo en Uruguay. Consideramos que los padres, los asistentes, las personas convivientes son las primeras que deben formarse. Porque el ser humano la mayor cantidad de cosas las aprende en su hogar y en su entorno. Entonces, si los padres no tienen formación, va a ser mucho más difícil para ellos, esos chicos van a avanzar mucho menos, por lo tanto la formación es fundamental. Los cursos no se limitan a padres asistentes, puede venir cualquiera, viene maestro, son gratuitos. Más no podemos hacer, son gratuitos. Y los padres concientizarse de que el autismo es complejo, que es necesario saber cómo funcionan esas mentes para poder trabajar adecuadamente con ellos, y cuanto más chiquititos mejor, debieran tener el diagnóstico e inmediatamente ir a hacer el curso. Raquel Navarro, muchísimas gracias por tu presencia en Ciudad Viva y también por este aprendizaje que eso ha sido una clase abierta para nosotros. Sabemos muy poco sobre el autismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por el trabajo. Vamos a estar mañana sin duda acompañando esta jornada y hoy a las 5 de la tarde con todas las cámaras de TV Ciudad. Nos vamos a un sector de este estudio para recibir a nuestro compañero Marcelo Fernández, que nos va a llevar puertas afuera de TV Ciudad. Exactamente, Tania, porque ya nos vamos directamente a ver por dónde anda nuestro compañero Eduardo Delgado, que, si bien tengo entendido, anda por la Junta Electoral, más concretamente para charlar con su presidenta. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
Buenos días, Marcelo, un gustazo saludarte. Primera vez que nos cruzamos aquí en vivo, en un móvil, en la mañana, así que un gusto saludarte. Y sí, efectivamente, estoy en Gomensor y Cádiz, donde se está realizando el escrutinio final del referéndum del pasado domingo. Y como bien decías, estoy con la presidenta de la Junta Electoral de Montevideo, con Mari López, quien muy amablemente ha tenido unos minutos acá para atendernos en pleno inicio de la tarea de esta jornada. Mari, conocer primero en qué etapa justamente está este escrutinio final. Sí, nosotros en Montevideo tenemos tuvimos 2.565 circuitos, de los cuales alrededor de 1.700 urnas se han abierto. Entonces nos queda todavía la finalización de la apertura de esas urnas. Tenemos las mesas aquí con la presencia de los delegados, que son la garantía de nuestra democracia. Y bueno, después de esa finalización se hace toda la preparación para los votos observados, que es probable que sea entre lunes y martes a más tardar. ¿Requirió cierta complejidad el tema de que los votos en blanco suman para una de las opciones? Sí, un poquito. En realidad, muchas veces en otras elecciones simplemente si no cierra un circuito se agrega o se quita un voto en blanco que no, en realidad no juega para nada. Entonces, para poder cerrar. En esta instancia se está prestando más atención, entonces los delegados están presentando recursos y todo eso va a llevar un poquito de más tiempo porque la Junta Electoral en primera instancia tiene que atender cada uno de esos recursos de algunas cosas que pueden ellos ver. Han aparecido, por ejemplo, hojas de votación en sobres que supuestamente eran en blanco. Eso pasó para las dos opciones. Pero en realidad va muy bien todo esto y yo creo que para el lunes o martes estaríamos finalizando. Por lo que me decía entonces, Mari, problemas, irregularidades dentro de lo normal de estos actos eleccionarios. Sí, total. Nosotros igual... Por la pandemia, hay una primera instancia donde la Corte Electoral le pide a los organismos las nóminas de funcionarios para que después nosotros nombremos, ¿no?, los integrantes de las comisiones receptoras de voto. Y en realidad el problema más grande son los escribanos, que nosotros los notificamos a través del correo y después si ellos no reciben esa notificación, ya después no van a trabajar. Entonces eso nos genera, yo creo que nuestra responsabilidad ciudadana hacia estas actividades de la democracia, capaz que le tenemos que poner un poquito más de atención. Después también tenemos, por ejemplo, que no pudimos nombrar o intentamos no nombrar a todo el personal, los funcionarios públicos que están en la salud por el tema de la pandemia. Y también hay otro tema que son los maestros, que a ellos les cambiaron las condiciones ahora y entonces, bueno, los docentes, ¿no?, el personal de educación y los administrativos, que en realidad no tienen beneficios como otros funcionarios públicos que tienen el día siguiente y 5 días. En esta instancia, por ejemplo, les dijeron que los días tienen que ser agregados a su licencia normal. Entonces, que es bastante complicado. Porque todo funcionario público y escribano tiene el derecho y el deber. Yo siempre hablo del derecho, ¿no? En la Junta hablamos del derecho de los ciudadanos y los escribanos a participar de nuestra democracia directamente en las mesas. Y eso me parece que es algo que tenemos que repensar todos nosotros. ¿Qué quiere decir, no? Proteger esta democracia que tenemos. ¿Puede haber algún mecanismo justamente para ajustar esto y que las personas concurran? Nosotros estamos intentando, el tema es con los escribanos. Las juntas electorales departamentales no pueden comunicarse directamente con organismos nacionales. Entonces eso es algo que la Corte Electoral debe hacer.
ha habido ya algunas proyecciones de votos en diferentes, digamos, por barrios de Montevideo. Desde la Junta, ¿se puede hacer algún tipo de esa proyección o hay que esperar la finalización del escrutinio? En realidad, las tendencias casi siempre permanecen, no hay muchas diferencias, pero ahora se podría hacer esa proyección simplemente con los circuitos que ya han finalizado, porque hay muchos que todavía ni siquiera se ha abierto la urna, entonces no pueden haber esas proyecciones. Otra consulta, estamos en este lugar enorme, ahora recién empieza la jornada, están solo los trabajadores, pero hemos visto imágenes de esto lleno de urnas, ¿no? Y de valijas. ¿Sería como un lugar ideal para este tipo de trabajo en la Corte? Sí, este lugar es un galpón enorme donde tenemos lugar para, por ejemplo, dar garantía, ¿no? Se ve todo de todos lados, las mesas escrutadoras, ahí tenemos atrás un depósito para las urnas, hay lugar para los delegados, para las maletas, para todo. Este es un lugar ideal como para los escrutinios departamentales y lo que se llama sembrado de urnas, que es el llenado de urnas previo a las elecciones. Mari López, presidenta de la Junta Electoral, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y yo les pediría, por favor, ahora termina una etapa y las juntas electorales de todo el país tenemos la responsabilidad de promover los planes inscripcionales, que es que los chiquilines más que nada saquen su credencial, pero también las personas que no viven cerca de su casa que hagan los traslados correspondientes. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, buen anuncio ese para recordarlo. Marcelo, volvemos contigo, ¿hay estudios? Muchísimas gracias, Eduardo. Estupenda la entrevista, estupendo el informe de Mari López, la presidenta de la Junta Departamental, y con esta última recomendación. No dejemos, para recordar, el día que tenemos que ir a votar, ¿por qué no trasladé la credencial? Obviamente que tenemos mucho tiempo y puede ser a partir de este mismo momento que ustedes vayan por las distintas cortes electorales o juntas electorales a hacer esa modificación. Recién la presidenta de la Junta Electoral hablaba sobre la posibilidad de hacer esta especie de corte territorial e incluso generacional para ver cómo se ha votado, fundamentalmente en Montevideo. Y este trabajo, con los datos de la Corte Electoral, lo realizó el diario El País hace unos días y queríamos repasar algunas de las cosas, ¿no? Como por ejemplo, los barrios de Montevideo, en donde el sí tuvo mayor apoyo, fueron Tres Ombúes y Pueblo Victoria, con el 76%, mientras que el no en esos barrios obtuvo el 23%. Después siguieron Casabó, Pajas Blancas, Nuevo París, La Paloma, Las Canteras, Belvedere, Cerro, La Teja, Conciliación, Lesica y Melilla, todos por encima del 65% del sí. El no obtuvo su mayor votación en Carrasco con un 80%, mientras que el sí se ubicó en el entorno del 18,5%. Otros barrios donde el no ganó claramente, fueron Punta Carretas con el 69% y Pocitos y Punta Gorda con el 63%. Algunos barrios podemos decir que hubo un empate o una muy poquita diferencia por uno o por otra de las opciones. Esos barrios fueron Buceo, Centro, Cordón, Parque Rodó y Malvin. Ahora vamos al corte generacional. Y acá tenemos una clara ventaja por el sí entre los menores de 33 años. Allí el sí alcanzó el 67% y el no un 33%. En la franja etaria entre los 34 y los 43 años, el sí también ganó con el 53% y el no con 45%. Y el no fue mayoría en la otra punta de la escala cronológica, ¿no? Los mayores de 84 años, el no fue 54% y el sí 45%. Y los mayores de 54 años, en líneas generales, tuvieron un comportamiento similar a esta franja etaria de los por encima de los 84. O sea que podríamos decir que los mayores de 54 años se inclinaron mayoritariamente por votar el no, con algo así como 53-54%, por sobre el sí, que tuvo un 45-46%. Esos son los datos que se desprenden, entonces una mirada de los datos que se desprenden de cómo ha sido la votación aquí en Montevideo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos porque tenemos muchísimas más cosas para compartir aquí en Ciudad Viva.
a pesar de las nubes que están asomando sobre Montevideo, está, y 15 grados es la temperatura en estos momentos en la capital. Queríamos compartirles un material que estuvimos preparando con, bueno, nuestras compañeras. Andrea Tosquela justamente fue a hablar con un doctor en sociología, un doctor en ciencias sociales, voy a decirlo bien, sobre un tema de sociedades en movimiento, un archivo que está trabajando la Universidad de la República desde el año 2019 en un convenio de la UDELAR con el Ministerio de Desarrollo Social que tiene características especiales. Ya el nombre lo indica, ¿no? Esto de tomar piezas de, por ejemplo, todos los movimientos sociales del 80 para acá, ¿no? Y estamos hablando de un archivo voluminoso, Pilar, y uno piensa en el canal en el que estamos, en la casa en la que estamos, que tiene tanto que ver con el acervo, con mantener viva una voz. Cuando esa voz está sistematizada, cuando esa voz está puesta en común con determinados objetivos, tiene ese plus que da sin duda lo de la academia, 65.000 piezas, eso es lo que tienen ahora, lo que han recolectado, también con el aporte fuerte de la sociedad civil, porque es de ahí donde se encuentra parte de todo este acervo. Estamos hablando de cómo se ha vivido o cómo se ha hecho historia, porque eso es parte de la gracia de esto, cómo se ha hecho historia con los movimientos sociales y lo que cada uno tiene en su casa conforman esos archivos que han sido digitalizados y que además lo más importante es que están dispuestos al público, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se trabaja, cómo se abren estos archivos y cómo se comparten, pero es una parte fundamental es que no solo los recogen, los digitalizan, sino además los abren a la sociedad. Y vos sabés que, Pilar, que en estas 3 semanas de Ciudad Viva hemos hablado tanto de feminismo, hemos hablado tanto de la necesidad de un enfoque, de mirar el aporte de las mujeres en determinadas áreas, que no hemos podido dejar de hacerlo, porque hay un debe muy importante también a nivel de sindicalismo, que es lo que llama la atención. Lo vimos en algunos también de los productos de TV Ciudad, pero esto que está, como decíamos, sistematizado, puesto en común, da una visión de lo que han tenido que luchar también las mujeres en los sectores en que se trabaja desde la horizontalidad más suprema, que es los movimientos de trabajadores, para dar a conocer su voz. Bien, y estuvimos hablando justamente con Diego Sempol, doctor en Ciencias Sociales, que es el que está coordinando este archivo, y nos contaba lo siguiente. El Archivo Sociales en Movimiento es un proyecto de preservación y recuperación de documentos vinculados a los movimientos sociales uruguayos de los años 80 para acá, que básicamente lo que busca es preservar y digitalizar imágenes quietas y en movimiento que nos permitan avanzar en el campo de la investigación sobre los movimientos sociales. Este archivo nació en el año 2019 en el marco de un convenio entre la Universidad de la República, el Departamento de Ciencia Política y el Ministerio de Desarrollo Social, y después ha ido consiguiendo diferentes financiamientos en el transcurso del tiempo para seguir avanzando en los procesos de digitalización. Estamos interesados en todos los movimientos sociales, pero en particular trabajamos 3. El primero de ellos es el movimiento feminista y tenemos importantes acervos documentales sobre el movimiento feminista uruguayo, en particular los años 80 y los 90. Trabajamos en el movimiento de la diversidad sexual y estamos también haciendo un proceso bastante importante de preservación de documentos de todos estos colectivos, y además también trabajamos con los movimientos afrodescendientes. Últimamente, además, hemos agregado a la agenda iniciar un trabajo con el movimiento sindical. También tenemos un archivo oral. Estamos haciendo toda una serie de entrevistas a militantes de diferentes generaciones de los movimientos sociales con el propósito de preservar la historia oral de todos estos colectivos. Aldo Garay nos dio una cantidad de material, de entrevistas a Gloria Meneses, que ella se autodenominaba la travesti más vieja de América Latina, que es todo un material inédito, es la única forma de acceder a la historicidad de las personas trans en los años 30 y 40 de nuestro país. En el archivo de Moriana Hernández uno puede encontrar documentación que es probablemente la única existente en este momento, de organizaciones feministas de los años 80 y los debates que tenían internos. Incluso hay registros, ¿no?, de lo que eran las reuniones, de quién se posicionaba cómo, qué es lo que se discutía, y eso está todo registrado en pequeños síntesis o informes internos que se hacían en ese momento dentro del movimiento feminista. En el caso del movimiento afro, uno puede encontrar, en el caso de Tomás Olivera, que es un archivo que vamos a empezar a digitalizar ahora, fotografías de toda la historia de la comunidad afrodescendiente en el Uruguay desde los años 20 para acá.
todo lo que fue el proceso de desalojo, el barrio Reus al sur y los procesos de resistencia a esto, entrevistas de dirigentes comunitarios que hoy están muertos. O sea que es material realmente muy bueno y que puede aportar mucho en forma significativa, tanto a la memoria como a la investigación. Y en esta parte de la palabra de Diego Sempol, esto del por qué esta necesidad, estos nombres tan fuertes, ¿no? Tomás Olivera Chirimino, también nuestro compañero Aldo Garay, gente que ha hecho muchísimo por la historia, la memoria de nuestro país en cada uno de los colectivos, y esta necesidad luego de ponerlos en común. Sí, exactamente, porque se trata no solo de recuperar la memoria, la historia. Uno veía ahí recién imágenes, ¿no?, de diarios que no son de hace tanto tiempo y sin embargo uno a veces tiene una memoria corta y no se acuerda. Es decir, hoy hablamos de algunas cuestiones que tuvieron su trayectoria en la sociedad y en los medios de comunicación. Bueno, no solo recuperar la memoria, sino también poder generar intercambio a nivel de la región y provocar debates y también de nuevas investigaciones. Este tema también estuvimos hablando con Sempol. Siempre encontré una enorme dificultad para generar historia de los movimientos sociales en Uruguay. Mi tesis de doctorado tenía que ver con la historia de los movimientos uruguayos y argentinos homosexuales y lésbicos en los años 80 y encontré un vacío de producción enorme y una gran dificultad para poder acceder a fuentes específicas. Y esto me dio la pauta de cómo había sido históricamente ninguneada esta agenda dentro del campo académico. Como siempre el objeto de estudio privilegiado han sido los partidos políticos y poco o nada se ha trabajado en los movimientos sociales y más que nada, sobre todo, se trabajó mucho más tal vez los movimientos sindicales, pero después de eso las organizaciones sindicales. Pero por fuera de eso hay como grandes vacíos en la producción y además en la posibilidad de acceder a fuentes que muchas veces son activistas o militantes que las tienen en caja de zapatos en sus casas y cuando estas personas mueren, estos papeles terminan yendo a la calle o se pierden definitivamente. Y además promover la memoria de los propios movimientos sociales. Muchas veces las propias organizaciones no tienen conceptualizaciones de historicidad, tienen grandes dificultades para saber cuáles fueron sus pasados, quiénes fueron los militantes o las militantes que hicieron punta en las agendas que incluso hoy están trabajando. Un poco entonces el archivo trata de trabajar con la academia y con los movimientos sociales para subsanar todos estos problemas. Y esto, además de la preservación, es esto de la difusión, ¿no? Este componente importante que la memoria está allí, está cuidada para las futuras generaciones, pero también está disponible. Y en este sentido, el Archivo Sociedades, el movimiento, promueve también otro tipo de iniciativas, ¿no? Sí, exactamente. Donde estaban viendo la entrevista de Sempol era en la Plaza de las Pioneras, un tema que además estuvimos en la presentación cuando se presentó esta exposición allí, que todavía la pueden ir a ver, allí sobre Avenida Agraciada, uno de sus ingresos. Y bueno, fue promocionada impulsada por el PIT-CNT y también por FESUR. Y la idea además es que recorra no solo Montevideo, sino también el interior del país, que circule, digamos, esta muestra. Tiene como objetivo recuperar la memoria y la historia de las mujeres en lucha dentro del sindicalismo. Básicamente empezamos a trabajar entonces en los años 80 y 90 haciendo un rastreo de toda la documentación que existía tanto en el PIT-CNT como también dentro de las casas de estas militantes para iniciar un proceso de recuperación y además también de entrevistas a todas estas militantes. Muchas militantes feministas o mujeres dentro del sindicalismo hoy no sabían la historicidad que tenían sus luchas dentro del campo sindical. Nosotros lo que encontramos fue como en los 80 fue decisiva la creación en 1986 de la primera comisión de mujeres dentro de la estructura del PIT-CNT y cómo esto trató de visibilizar en forma clara y contundente toda una agenda particular que instala todo el tema de las mujeres dentro del campo del sindicalismo. Al principio esta agenda no fue muy bien recepcionada, esto tiene que ver con visiones más tradicionales de la izquierda, de que el componente generador de desigualdad es solo la clase social y por lo tanto las variables de género son apenas chirimbolos que adornan pero que no hacen a la sustancia del asunto y estas mujeres instalaron un debate duro y persistente para lograr visibilizar las particularidades de su agenda, instalando la necesidad de guarderías, el problema de los cuidados y las condiciones completamente desiguales que enfrentan las mujeres
mujeres en el mercado laboral. Mucha más precariedad, menos salario, más brecha salarial, son las primeras en ser despedidas, o sea que se instala progresivamente toda esta agenda a partir de esta estrategia dentro del movimiento sindical que fue la creación de la Comisión de Mujeres. Nosotros tratamos de plasmar un poco esto, darle un poco de historicidad a esas comisiones de mujeres, ver básicamente cómo fueron diseñando diferentes agendas y tratamos en cada una de las placas que ustedes pueden ver acá en la Plaza de las Pioneras de mínimamente retratar ese proceso, ese periplo que sigue hasta vigente hasta la actualidad. Por ejemplo, muchas de las guarderías que se inauguran en esta etapa están todavía funcionando hoy, o sea que son parte de la conquista de estas comisiones de mujeres y que permitieron a otras mujeres tener tiempo para poder participar y para poder incidir en la interna de su propio sindicato. A recuperar la historicidad y las memorias múltiples, uno encuentra que hay una pluralidad de formas en cómo estas mujeres participaron dentro de la estructura sindical. Algunas se autodenominaron feministas y otras no. Y esto no hizo que su agenda fuera menos comprometida con lo que se llamó en la época la condición de las mujeres. Me quedan dos comentarios de todos estos testimonios, de todas estas partes del testimonio de Diego Sempol. Primero, esto de los micromachismos que en otras épocas no podíamos percibir como tales, pero que han permeado todas las áreas, incluso el movimiento sindical, que es un ámbito de absoluta solidaridad. Por otro lado, qué divino esto de que se haga una exposición en el espacio de las Pioneras, que te cuento, Pilar, que fue los momentos que tuve así, qué fea palabra, pero más envidia. Vos formaste parte de la transmisión de esa inauguración, de ese espacio que es nuestro y que representa tanto lo que es el colectivo de lucha por la equidad de las mujeres, ¿no? Abierto, amplio, en el medio de la ciudad, participativo, súper adaptable a todas las actividades que se realizan allí. Así que también ese lugarcito lo sentimos un poco parte de la historia también de esta casa. Organicemos algo y vamos juntas. Yo encantada. Bien, hacemos una pausa porque tenemos más para compartir. Viene un observatorio de medios imperdible porque se va a analizar lo que pasó el 27 de marzo, el domingo, con el referéndum. La Rambla a esta hora en la capital. Bueno, lo decíamos antes de la pausa, en nuestro espacio semanal dedicado a los espacios universitarios que, trabajan sobre temas de interés público. Hoy vamos a recibir al Observatorio de Medios del Uruguay con amigos de la casa acá también, que, se realizó un análisis sobre la cobertura de los medios televisivos en el marco del referéndum del pasado domingo. Es por eso que están con nosotros ya Natalia Ubal y el amigo Facundo Gonzato, que es estudiante, ya está casi liquidando, Gonzato. Exacto. Bueno, buen día, bienvenidos. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son las primeras valoraciones que se pueden arrojar sobre este estudio que se realizó en el marco del pasado referéndum del domingo? Hicimos un estudio sobre los canales de televisión, tanto públicos como privados, de señales abiertas. Y después hicimos uno sobre también, conjunto con los portales informativos que seleccionamos para otros estudios también, que son El País, El Observador, La Diaria, Subrayado y Montevideo Portal. Y hicimos un estudio conjunto para ver cómo se conceptualizaba lo que pasó, cómo se narraba, cómo se contaba lo que pasó el domingo 27. Tomamos las transmisiones de ese día y tomamos algunas noticias que salieron el día siguiente. Y ahí la primera conclusión es que hay una conceptualización de lo que sucedió como un escenario de paridad, claramente. No hay un marcado claro de que fue una derrota del sí, si bien en términos fue una derrota del sí en realidad, pero sin embargo no se conceptualiza como eso, se conceptualiza como un escenario parejo, de paridad. Recién después de la conferencia del presidente de la calle Pou, hubo algunas expresiones asociadas a derrota del sí, pero en general se habló de escenario parejo, ajustado. No sé, Facundo, si querés. Exactamente, justamente sobre lo que comenta Natalia, el comienzo de lo que fue la transmisión en cuanto a los canales televisivos, se estuvo viendo bastante el concepto de empate técnico, que al comienzo tal vez no se veía tanto, tal vez algún canal, por así decirlo, interpretaba que podía ser una victoria o una derrota del no o del sí, pero después ya con el avance del escrutinio ya se comenzó a ver
ese concepto de empate técnico. Sí. Que después... A las 20:30 hubo absoluta paridad. Por lo menos sí, acá en TV lo viste Ciudad, en carne propia, ¿no? la proyección de escrutinio decía empate técnico, ¿no? Digo, eso es así. Pero sobre eso quería preguntar, todos los canales de televisión abierta, que fue lo que le relevaron ustedes, ¿manejaron del mismo modo esa conceptualización de empate técnico, de que si había una derrota no era, digamos, no había una derrota, sino que habían ganadores de ambos lados de alguna manera? Hubo como una primera instancia, como decía Facundo, que antes de que se conocieran los resultados de la usina, donde sí se manejaban, por ejemplo, con los primeros resultados de la Corte Electoral, veíamos algunos zócalos que hablaban de cómo se escrutaban primero los circuitos más rurales. En realidad había una disparidad enorme entre el no y el sí, el no 60% y el sí 30%. Llegamos a ver porque zócalos en el Uruguay que, profundo ganó el ganador. Claro, y entonces en ese caso sí se empezó a hablar de victoria, pero después de los resultados de la usina de percepción ciudadana hubo como un tono común, incluso en todos los canales privados también, de hablar de paridad, escenario ajustado. Exacto. Ese concepto de empate técnico lo que produce es que quede en función en el país ese concepto también de lo que es las dos mitades, ¿no? Justamente hablando del bloque opositor y del oficialismo. Digamos que ahí llamó la atención esa absoluta paridad que, por ejemplo, se veía en los gráficos de TV Ciudad, que alguno como que frenó un poquito la tendencia que venía mostrando. Exacto. Sí. Sí, eso fue lo que observamos un poco en el observatorio y después sí, sobre la medianoche se retoma el discurso de la victoria del no y hubo algunas excepciones también, bueno, algunos comentarios de panelistas que sí hablaban de una victoria clara del no, por ejemplo en Canal 12 o en otros lugares también, y algunos portales informativos como El País, El Observador, ahí sí era más claro enmarcar una derrota contundente del no. Y en cuanto, por ejemplo, a mí pensando en diferencias, ¿no? Porque digo, ya por lo menos el pantallazo general lo dieron, pero en cuanto a las personas que fueron entrevistadas, el tono de las transmisiones, porque básicamente se enfocaron en este caso en transmisiones, ¿no? Especiales. ¿Había diferencias? ¿Había sesgos? ¿Cómo lo vieron? Bueno, exactamente. Justamente estuvimos analizando el espacio que se le dio a cada campaña y vimos un porcentaje más a favor de lo que fue protagonista del no, tanto en los canales de televisión como en los portales informativos. Estuvimos viendo que el 53,8% representaba lo que era el no, mientras tanto el 45,4% representaba lo que era el sí. El porcentaje restante después representaba a esa parte de la población que no se sentía representada ni en un lado ni en el otro. Pero y en cuanto a los entrevistados de esa noche, ¿había diferencias? Por ejemplo, se entrevistó, porque uno piensa, hace un zapping rápido y dice, bueno, son las mismas personas que hablan en todos lados. Claro. ¿Fueron las mismas personas que hablaron en todos lados? ¿Los mismos minutos? No sé si eso lo contaron y capaz que me estoy atreviendo. Ahí hay como varias cosas. Sobre lo que comentaba Facundo, hay diferencias claras entre canales. Y acá vamos a hablar de este canal. Claro, y eso en la previa, ¿no? O ese día. Eso es el mismo día. Nosotros analizamos solo ese día. Bien. Y solo esas coberturas. Y ahí vimos que, por ejemplo, en TV Ciudad se entrevistaba al triple de protagonistas del sí que del no. Mientras en Canal 5 se entrevistaba al doble de protagonistas del no que del sí. O sea, en los dos canales públicos había diferencias muy claras, sesgos muy claros a favor de uno o del otro, y en los canales privados a favor del no. Más o menos de más de 10 puntos la diferencia. No contamos minutos, o sea, es una cosa muy en bruto, digamos, porque no estamos contando minutos, sino cantidad de protagonistas consultados. Y otra cosa interesante sobre los protagonistas también es cómo se identificó claramente la campaña del sí con el Frente Amplio. Si bien no era el comando del sí estaba integrado por organizaciones sociales, sindicales, etcétera, tenían un protagonismo muy menor. No sé si recordás, Facundo, el porcentaje, pero 20% solamente, y el resto Frente Amplio, voceros del Frente Amplio. Una asociación muy grande, incluso cuando se hablaba de derrota, no era la derrota del comando del sí, no era la derrota del PIT-CNT, era la derrota del Frente Amplio. No era de FUCBAN, de FENAPE, era de Frente Amplio, se adjudicó al Frente Amplio. En el marco de las coberturas, ¿hubo algo que, o de esto de ver todas las transmisiones, algo que les haya llamado la atención? Porque a mí se me enojó un ministro al aire en algún momento, pero bueno. No sé, Facundo, si el comando del no, ¿no? En el comando del no, bueno, sí, tenemos algunas particularidades del comando del no, que es que tiene que ver con que hay una identificación muy clara con el Partido Nacional. Bueno, lo mismo que pasa con el sí y el Frente Amplio. En este caso es llamativo porque hay muchos partidos políticos y con referentes claramente identificados con
con determinados partidos políticos. Sin embargo, había como poca diversidad en realidad. Era sobre todo los voceros del Partido Nacional los que eran consultados. Por allá aparecía Manini, apareció Sanguinetti, pero había un predominio claro del Partido Nacional. Ahí está. No, cuando digo se enojó, está un poco molesto. Estoy hablando del ministro Luis Alberto Heber, ministro del Interior. Estábamos en nota con Rosina Magliarini, pero muy amablemente habló con nosotros, pero estaba allí como un poco apurado por salir de la nota. Le mandamos un saludo. Y en cuanto a, por ejemplo, los tonos, que uno a veces no se mide, pero pueden haber sensaciones. Y no sé si eso lo estuvieron analizando en las campañas y eso es un sí. Y sobre todo, por ejemplo, parecía que era todo paz y amor, cuando en la campaña habían sido duras acusaciones de mentiras, de falsedad, bueno, por dejarlo ahí, hubo varios epítetos intercambiados entre una campaña y otra, ¿no? Bueno, mientras tanto, con respecto a lo que nos preguntabas del tono de campaña, justamente lo que se vio por parte del Frente Amplio y la Comisión por el CIP, se estuvo viendo una tendencia bastante a pensar en el discurso del día de mañana, por ejemplo, que las medidas que tome el gobierno sean evaluadas en conjunto con la oposición, por así decirlo. Mientras tanto, ya no se vio más un diálogo y un discurso tal vez más centralizado en, bueno, a partir de acá, que tenemos un espacio más amplio para poder trabajar con respecto a todo esto. ¿Se abocaron solamente a las transmisiones o también al post-transmisiones? Porque después del post-transmisión hubo muchos datos de color, ¿no? Como gente festejando frente a Torre Ejecutiva, alguna que otra caravana, también, bueno, concentraciones de manifestantes por el sí. Solamente transmisiones centrales, miramos. Imagínense que fue para de los tiempos académicos en tiempo récord el análisis, porque tuvimos muy pocos días. Pero otra cosa que observamos, interesante que corresponde mencionar, es el tema del desequilibrio otra vez en términos de género, que es una constante que estamos viendo en todos los estudios que estamos haciendo en el observatorio. En este caso fueron cada 8 protagonistas hombres, 2 protagonistas mujeres. No es un desequilibrio de 6 a 4. En entrevistados. Eso en personas entrevistadas. Exacto. Claro, sí. Que en otros estudios del observatorio también fue un desequilibrio muy marcado. Ahora también digo que ese sistema político, ¿no? Que hay muchas la sociedad, menos representantes femeninas en el Parlamento, por ejemplo. Sí, muchos políticos, ¿no? Y poca organización social, pocos sindicatos. Digo, no en el caso del no, pero sí, capaz que en el caso del sí, que uno... Por ejemplo, mencionábamos en el artículo de observatorio, hay un acto con 5 oradores y solamente se pasa a Fernando Pereira, que es el presidente del PIT-CNT, y no a representantes de FUCBA ni de otras organizaciones, la FEU. Y bueno, eso también es algo como llamativo, pero en línea con otros estudios del observatorio. ¿Por qué creen que se da eso? Y puede ser por una estructura, como lo mencionaba recién, política que ya parte de lo patriarcal tal vez, y que incluye bastante en lo que estuvimos viendo nosotros también, fue el resultado del género del protagonista. En la mayoría de los casos era adulto varón. Ya no adulto mayor, sino adulto varón particularmente en el 76%. Bien, ya tenemos que ir cerrando, pero a mí me gustaría, bueno, a Natalia, que es más de la casa, la conocemos, tenemos más posibilidad de hablar. Facundo, ¿qué es como para vos estudiante participar de este trabajo que tiene esta difusión? Ya terminando prácticamente la carrera. Bueno, la verdad que es una oportunidad muy importante para mí y para el conjunto que estamos. Además, cabe mencionar que parte del observatorio forma parte con docentes y estudiantes, no solo de la Facultad de Información y Comunicación, sino de Ingeniería también. Y es una oportunidad muy importante para pensar en una forma de trabajar como una herramienta para mejorar el periodismo en nuestro país. Es una oportunidad muy importante. Datos. Cifras. Fundamental. ¿Ya acostumbrado a las cámaras? La primera vez. ¿Es la primera? Sí. Bueno, vaya acostumbrándose entonces. Bueno, Facundo Gonzato, Natalia Ubal, gracias por estos minutos en Ciudad Viva. A ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Una breve tanda y ya seguimos con el último tramo. No hay No, tanda. no. No hay tanda. Vamos a decirle Vamos que con una de la casa. Una de la casa, Una de la exactamente. casa. Pero antes, ayer hubo menciones de carnaval, cerró el carnaval y algunas de las menciones las vemos de esta manera. A ver. Hoy tengo que soltar, dejar atrás la luz. Viejas paredes se diluyen entre escombros. Pierdo mi
de sombra sobre mí, es este mi lugar. Viejas paredes que protegen mis raíces. Si esta es mi cuna, guarida de mi gente, el dolor nos hace fuertes. La rebeldía es el camino, mis ancestros van conmigo, porque mis manos son el candombe y mi voz. Tremendo, ¿eh? Yo a esa muchacha la conozco. Un fuerte aplauso. Mejor todo el equipo. Ángela Alves, menciona mejor interpretación vocal femenina. Y mirá qué gusto me doy, se lo entrego. Felicitaciones. Muchas gracias. Un aplauso a todo el equipo de Ciudad Viva. Muchas gracias. Felicitaciones, querida Ángela. La mejor voz femenina del carnaval. La verdad es que me siento muy orgullosa, muy contenta, estoy muy agradecida. Ayer mencionaba que también el éxito de uno siempre reposa sobre los hombros de muchos otros talentos que a veces no están justamente mencionados o no están en ese momento, pero bueno, ahí quise hablar, o sea, mis compañeros de coro, obviamente la banda musical, los tocadores, los bailarines, Juan Steiner, que es precisamente el que compuso el tema musical, digamos, todo el cuadro que fue una belleza, y ahí obviamente tengo que mencionar sonidistas, iluminadores, escenógrafos, o sea, todo el equipo completo, porque la verdad es que, nada, me siento muy agradecida y, por supuesto, me hizo un agradecimiento personal que lo repito acá, porque honestamente, o sea, también el cantar bajo la presión y con la pasión que requiere, también es un trabajo de uno, con uno también. Así que, bueno. Escuchen eso de fondo. Sí. Para nosotros era muy importante. Maravilloso. Enseguida que te premiaron en el grupo de WhatsApp de las mujeres de TV Ciudad, salió una captura de pantalla. Era muy importante, no por ser esto de egocéntricos, de mirarnos a nosotros mismos, sino porque estos premios de carnaval, estos premios individuales, tienen esto de que generan esa piedrita que se tira al río y generan alegría en todo el entorno. Así que felicitaciones al carnaval que cerró su fiesta, felicitaciones a los carnavaleros que nos hacen siempre sonreír, siempre estar agradecidos, siempre estarles debiendo cosas. Felicitaciones a vos que también trajiste esta alegría a todo el piso en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, y bueno, quiero repetir otra vez que este premio está dedicado a la gente que fue desalojada del conventillo. Hace un ratito escuchaba la entrevista que hicieron sobre los archivos en movimiento, y realmente creo que este año el carnaval también tuvo mucho de archivo en movimiento, porque fueron muchos homenajes, y a su vez al homenajear a una persona vas homenajeando otras cuestiones y aspectos que fueron ocurriendo en la vida de esas personas. Y bueno, el tema del desalojo fue algo de lo cual Cachila vivió, y en ese momento cantar para la gente recordando ese momento, para mí, digamos, realmente fue un honor poder hacerlo, y recordar que hace 43 años que ocurrió esto y todavía hay mucha gente que sigue esperando justicia y respuesta. El 3 de diciembre de 1978 fue la última vez que los tambores salieron del conventillo del Medio Mundo. Posteriormente vino el desalojo, inmediatamente vino el desalojo, poco tiempo después el derrumbe. Y siempre está en los espectáculos de la categoría de Negros y Lugolos, fundamentalmente de 40 y 80, ese recuerdo, que pegó fuerte y que sigue pegando realmente muy fuerte. Ángela, vos felicitaciones por poner, vos le agradeces a todo el equipo, y es cierto porque detrás de todo esto trabaja mucha gente, pero la dueña de esa garganta privilegiada sos vos. Muchas gracias. Así que otro aplauso. Hermoso el reconocimiento. Bueno, ayer hubo un montón de menciones que la gente las puede consultar, ¿verdad, Tania? En las páginas de la Intendencia, en la página de la Intendencia tuvo una visión muy activa a través de redes, y el carnaval se reconoció a sí mismo a sus talentos individuales y colectivos, porque también a sus figuras. Así que bueno, un abrazo muy grande a toda la gente de Momo y a todos los que lo disfrutamos desde el lado de afuera y nos sentimos parte de esta fiesta que nos une. ¿Qué se siente estar allí, paradita, sola, mano a mano con la voz y mirando al escenario? Se siente muy desnudo. Una se siente muy desnuda, pero a su vez también era lo que se quería, digamos, porque precisamente mostrar la desnudez mía en realidad, digamos, mostró la desnudez que pudo haber sentido la gente en ese momento. También quiero mencionar a vestuaristas, puestistas en escena, coreógrafos y letristas, digamos, que me había olvidado de esas categorías, pero sí, es la desnudez.
Ángela, muchas gracias. Te despedimos, mira, con estas imágenes tuyas. Viejas paredes que protegen mis raíces. Si esta es mi cuna, guarida de mi gente, el dolor nos hace fuertes. La rebeldía es el camino, mis ancestros van conmigo, porque mis manos son el candombe y mi música. Y contra el viento yo seré más fuerte aún, renaceré, no moriré. El valor vencerá al miedo. Qué cuadro espectacular, Divino. todo el cuadro, la voz de Ángel Alves, ahí estaba el mejor bailarín del carnaval para el jurado, también Eduardo Techera, protagonizando esta escena. Hablando de talentosos uruguayos, esta noche en el Teatro La Experimental de allí de Malvines, el lindísimo teatro que está en la Escuela Experimental en la calle de Crolí, se presenta otro amigazo que es Tomás Vera, ¿no? Un vozarrón Tomás Vera, con una banda espectacular con los hermanos Ibarburu, con Alejandra Díaz, que fue también galardonada como la mejor solista de Murgas, por ejemplo, anoche, con Natalia Bolani, va a estar acompañado por un ejército de talentos allí esta noche, Tomás Vera con sus tangazos. Yo voy a robar un segundo para saludar a Ana María, la mamá de Josema Caraballo, que le gustó el look. Beso, homenaje vieja. a los compañeros municipales. Me encanta este color que representa Sí. el trabajo más legítimo y diario de los municipales, que hemos recibido algún palito 2x3, pero son los que sostienen muchísimas de las cosas que hace la Intendencia de Montevideo. Y también a José Prestes, la familia Prestes de Mercedes, que están pasando, bueno, un momento complicado, no ellos, pero sus vecinos, pero siempre están ahí al costado de TV Ciudad, de esa gente. Estamos mucho en el interior del país, ¿sabes? ¿Saben? Un saludo grande. Así que un saludo grande para todos ellos. Muy bien. Nos reencontramos. Buen fin de semana, que disfruten el fin de semana Sí. y nos reencontramos el lunes, ¿no? Nos reencontramos el lunes, empezó abril. Sigamos. Qué lindo. sigamos El con lunes este que cumple el sueño. compañero. El lunes trae las masitas. Muy bien. Y el aplauso. No se te lo rías damos. como diciendo no voy a traer nada. Venía el lunes que hay croquetas. Y Wilmar Amaral, Bueno. en doble turno. Tenemos en doble turno cumpleaños Cierto, el lunes. Es cierto, es cierto. Nos vemos, señoras y señores. Hasta el próximo lunes. Luz que espera.